Todos conocemos la película de Se levanta el viento del estudio Ghibli, pero pocos conocen la verdadera historia detrás de la inspiración de esta maravillosa película, así que hoy te la contaré como ningún otro en YouTube. Yo soy Ángel y esto es la verdadera historia detrás de Jiro Horikoshi. Horikoshi nació en Fujioka, en la prefectura de Gunma, en el ya muerto Imperio de Japón en el año de 1903, el 22 de junio. Lamentablemente no encontré muchos datos sobre su infancia y adolescencia, así que damos un salto en el tiempo y en el año de 1927, a sus 24 años de edad, se graduó del Laboratorio de Aviación Kuoku Kenkyō del Departamento de Ingeniería de la Universidad de Tokio. Seguidamente, y gracias a su alto desempeño durante la carrera, comenzó a trabajar en la compañía Mitsubishi, que en ese entonces no se dedicaba a fabricar autos únicamente, sino que creaba equipos navales y aéreos y todo el tema de guerras para Japón. Así que ahí es donde va a trabajar nuestro querido protagonista, específicamente en la planta de fabricación de aeronaves en Nagoya. El primer diseño de avión de nuestro protagonista fue todo un éxito, y es el llamado Mitsubishi A5M, luego del pedido que se le hizo a él y a su equipo en 1937, el cual fue diseñar el prototipo 12, que fuera capaz de alcanzar mayor velocidad, maniobrabilidad y una mejor aerodinámica. Estuvo finalizado para el año de 1940 y fue aceptado por la Armada Imperial Japonesa, o sea, el ejército japonés de ese entonces. Este Mitsubishi A5M fue bautizado con el nombre clave de Cloud. Pero esta no fue la creación más importante de Jiro, sino que sería el siguiente prototipo, el tan famoso Mitsubishi A6M, al cual le dieron el nombre clave de Zero o Zero. También encontré que Horikoshi estuvo involucrado en otros diseños de casas con Mitsubishi, como el J2M Raiden y el Mitsubishi A7M Repu. Pero todo esto nos habla de la parte de la guerra. Veamos pues quién era realmente Jiro Horikoshi, ya que algo que pocos saben es que el protagonista de esta historia se oponía a la Segunda Guerra Mundial, ya que él la consideraba una guerra inútil. Y tenemos pruebas de ello, y cito contextualmente un párrafo que fue publicado en 1956. Cuando nos despertamos en la mañana del 8 de diciembre de 1941, nos encontramos a nosotros mismos, sin ningún tipo de conocimiento previo, envueltos en la guerra. Desde entonces, la mayoría de nosotros que realmente había entendido el impresionante poderío industrial de los Estados Unidos, creía firmemente que Japón nunca iba a ganar esta guerra. Estábamos convencidos de que seguramente nuestro gobierno tenía en mente algunas medidas diplomáticas que llevarían al conflicto a su fin antes de que la situación se tornara catastrófica para el Japón. Pero ahora, despojados de cualquier vigorosa acción gubernamental para buscar una salida diplomática, estamos siendo llevados a la perdición. Japón está siendo destruido, no puedo cambiar cosa alguna, pero la culpa la tiene la jerarquía militar y los políticos ciegos en el poder que arrastraron a Japón en este caldero infernal de la derrota. Aquí podemos notar que Jiro se oponía a la guerra, y así como él, también lo hacía mucha gente, ya que la mayoría de esas personas creían que esta guerra era realmente innecesaria, y como dijo Jiro, muchos esperaban la paz con soluciones diplomáticas, cosa que nunca ocurrió. Seguimos pues con la historia, y es que el 7 de diciembre de 1944, un fuerte terremoto en la región de Tokai obligó a la empresa Mitsubishi a parar la producción de aeronaves en la planta de Ohimachi, Nagoya, lugar en el que Jiro trabajaba precisamente. Para rematar, una semana después, Daiko-cho, en Nagoya, también sufrió. Fue testigo de un ataque aéreo realizado sobre la Mitsubishi Engine Works, lo que provocó grandes daños a las obras y un gran retraso a los proyectos en marcha. Durante esos eventos, Horikoshi había estado en una conferencia en Tokio con el ejército japonés para discutir del nuevo caza Repu, y regresó el 17 de diciembre a Nagoya para que el siguiente día, o sea el 18 de diciembre, presenciar otro ataque aéreo sobre las fábricas de Mitsubishi. Como consecuencia, Horikoshi y el departamento de ingeniería fueron reubicados en un edificio escolar que fue preparado. Tristemente, en estas fechas Horikoshi enfermó de pleuresceria, precisamente en Navidad, el 25 de diciembre, y si se le preguntan, como yo, de qué va esta enfermedad, básicamente es una inflamación de la pleura parietal, o sea una cobertura membranosa por encima de la superficie interna de la caja torácica, así como la pleura visceral, que es la cobertura membranosa de los pulmones.
y generalmente es consecuencia de una neumonía. Básicamente es una inflamación en los pulmones para gente mortal como yo y como la mayoría de los que estamos viendo este video, y genera un dolor agudo similar al de una puñalada, por decirlo así, y se intensifica al respirar profundamente o al toser. Gracias a esta enfermedad, Jiro permaneció en cama hasta el principios de abril del siguiente año, o sea, hasta abril de 1945. Y mientras Horikoshi estuvo en cama, registró detalladamente los horrores de los ataques aéreos sobre Tokio y Nagoya. Aquí dos de ellos. El devastador ataque incendiario del 9 al 10 de marzo, conocido como Operación Meeting House, el cual fue el bombardeo nuclear más destructivo de la historia, ya que tuvo alrededor de 100.000 muertes de civiles y cerca de 1 millón de personas desplazadas, y fue llevado a cabo en los cielos de Tokio. Y el otro, el cual fue un ataque aéreo masivo sobre Nagoya la noche siguiente, o sea el 11 de marzo, con los aviones Boeing B-29, lanzando miles de bombas incendiarias. Destruyó la mayor parte de la ciudad, la cual estaba construida de madera. Horikoshi, al ver esos ataques masivos, el 12 de marzo no dudó ni un segundo en resguardar a su familia como buen hombre que era, incluyendo a su madre de edad avanzada, sus hijos y a su hermanastro. Los desplazó a su pueblo natal cerca de Takasaki, y así ponerlos a salvo. Y por otro lado, su esposa se quedó a su lado. Continuando, a pesar de su estado débil por su larga enfermedad, Jiro regresó al trabajo en Mitsubishi en mayo de 1945 y fue asignado en las obras llevadas a cabo en Matsumoto, prefectura de Nagano. Y mientras Jiro estaba en el tren hacia Matsumoto, fue testigo de la verdadera magnitud del impacto de la guerra en Nagoya, y cito textualmente otro texto que escribió en su diario. Por primera vez, vi realmente los efectos de los ataques incendiarios en Nagoya. La ciudad es un páramo, carbonizada e indescriptiblemente desolada. Mi antigua fábrica es una ruina fantasmal de acero acanalado, destrozada por las bombas y desgarrada por las cuadrillas de dispersión. Es difícil creer que todo esto sea cierto. Sabía que pronto estaría bien. Extrañamente, sin embargo, tenía pocas ganas de volver al trabajo. La impresión de la ciudad destrozada y las fábricas destrozadas no saldrán de mí. Aún débil, Jiro fue enviado nuevamente a descansar luego de trabajar una semana. Así pues, Horikoshi vuelve a su ciudad natal y se reúne con su familia, después de un largo periodo, sin verlos, y descansa hasta el mes de julio de 1945. El protagonista de esta historia grabó en su diario cómo aún alcanzaba a escuchar las explosiones a distancia, cuando los aliados bombardearon cerca de Takasaki y Maebashi. Así, cerca de acabar la guerra, Jiro graba en su diario el descenso de Japón al caos y agotamiento. Y cuando volvió a trabajar en la planta de Matsumoto por fin, el 22 de julio, se topó con la fuerza laboral desmoralizada y un caos en los proyectos debido a los ataques aéreos recientes y a las constantes evacuaciones de emergencia en las que se habían dispersado a los empleados y talleres en todo el país. Así pues, la mayoría de los trabajadores restantes de la empresa de Mitsubishi abandonaron todos los esfuerzos para trabajar a principios de agosto y estuvieron preparados para la derrota y rendición de Japón, la cual finalmente llegó el 15 de agosto del año de 1945. Más tarde, en el año de 1956, Horikoshi colaboró en un libro acerca del caza cero, con un general de las Fuerzas Armadas de Japón llamado Okumiya Masatake, y ex comandante del ejército, quien lideró los escuadrones de combate Zero durante la guerra. El libro se publicó en Estados Unidos con el nombre de Zero, The Story of Japan's Air War in the Pacific. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, Horikoshi participó en el diseño del avión NAMC YS-11, junto a otro ingeniero aeronáutico llamado Hidemasa Kimura. Hubo un momento en la vida del protagonista en la que decidió abandonar Mitsubishi Heavy Industries para dedicarse a enseñar en diversas instituciones, ya que en los años 60 y 70 fue profesor del Instituto Espacial y Aeronáutico de la Universidad de Tokio, en la Academia de Defensa Nacional, específicamente de 1965 a 1969, y más tarde enseñó en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Japón de 1972 a 1973. A principios de los años 70, en su semijubilación, trabajó como asesor de la Sociedad de Constructores de Aviones Japoneses y siguió recibiendo cartas de los amantes de aviones de todo el mundo, así que como vemos, no era conocido únicamente en Japón, Horikoshi era conocido en todo el mundo. Y un dato curioso es que en un viaje de Horikoshi a Nueva York, él llegó a Long Island, una isla de Nueva York, y se quedó en el Garden City Hotel.
mismo hotel en donde Charles Lindbergh había pasado la noche antes de su vuelo transatlántico solitario en 1927. Por si se lo preguntan, Charles Lindbergh fue el primer humano en la historia que cruzó el océano Atlántico, de oeste a este, de América a Europa, sin escalas, sin paradas y en solitario. Estoy seguro de que Jiro Horikoshi admiraba a Charles y por ello este es un dato importante, ya que él quiso estar en el mismo lugar que quizás su ídolo. Y ya por último, en el año de 1973 recibió la Orden del Sol Naciente, un reconocimiento que se le da solo a aquellos que han alcanzado logros destacados en relaciones internacionales o avances importantes para su país. En este caso, un avance importante para Japón, y sus registros sobre el desarrollo del caza-cero fueron publicados en Japón en el año de 1970, y más adelante fueron traducidos por el departamento de prensa de la Universidad de Washington, bautizados como Eagles of Mitsubishi, The Story of the Zero Fighter, para ser publicado en 1981 en su versión inglesa. Y ya por último, Jiro Horikoshi murió en Tokio en el 11 de enero de 1982 a sus 78 años de edad tras padecer de neumonía, y su descenso fue anunciado en varios periódicos importantes en todo el mundo, incluyendo periódicos como The Washington Post y The New York Times. Y tristemente, ninguno de los 5 hijos que tuvo siguió la carrera de ingeniero o diseñador aeronáutico. Y un par de datos curiosos es que hay muchas diferencias en la película con respecto a su vida real. Por ejemplo, en la película se nos muestra que tenía una hermana menor, pero en la vida real, Horikoshi tenía a un hermano mayor, además de que su esposa nunca tuvo tuberculosis. Y contrario a lo que se nos muestra en la película, Horikoshi sí tuvo hijos, 5 específicamente, como ya había mencionado anteriormente. Para recapitular, Jiro Horikoshi siempre fue un talentoso e ingenioso estudiante, quien siguió alguna carrera de ingeniería y diseño aeronáutico. También gracias a su excelente desempeño consiguió trabajo en una de las compañías más importantes y fundamentales durante la Segunda Guerra Mundial, para Japón como lo fue Mitsubishi. Fue una persona con valores bien firmes y alguien quien amaba a sus seres queridos, ya que los protegió como pudo. Era muy trabajador, como todos los japoneses, al punto de enfermar por exceso de trabajo. Y como punto final quiero decir que Jiro Horikoshi fue un ser humano humilde también, quien solo trabajó por lo que más le apasionaba en la vida, como lo era la aeronáutica. Fue una persona dedicada, creativa y seguramente muy feliz con sus creaciones. Jiro Horikoshi fue una persona con ideas innovadoras, ideas que lamentablemente un imperio manchado de sangre e impurezas y corrupción ensuciaron sus hermosas creaciones, ya que las utilizó para la guerra tan innecesaria como el mismísimo Jiro Horikoshi aclaró en su diario personal. Aún así, muchos amantes de los aviones y la aeronáutica, aún siendo del bando opuesto por decirlo de alguna forma, admiran su trabajo, ya que una piedra preciosa siempre será admirada y respetada, independientemente de si se formó en la superficie más hermosa de la Tierra, como si se formó sumergida en la mayor oscuridad y lo más profundo del mundo. Muchas gracias por llegar hasta aquí, espero que te haya encantado esta biografía, la cual me llevó mucho tiempo investigar, pero está hecho con amor para ustedes. No olvides suscribirte, activar la campanita para no perderte ningún video mío, ya que todos están hechos con mucha pasión. Además, déjame acá abajo en los comentarios si deseas que narre la biografía de alguien a quien admiras de Japón. Ahora sí, recuerda que te quiero mucho, que todo vaya bien en tu vida y sayonara.